¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de un Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes, estamos en un programa más. Gracias, bienvenidos y gracias por su amable atención. Pues hoy es martes 2 de septiembre de 2014 y el tema del programa es reseña del cuarto Congreso Internacional Javier Zubiri, que ha acaecido allá en la ciudad de Morelia, Michoacán. Hay muchas cosas para comentar, muchas cosas para estar comentando, para recordarles y bueno, darles un panorama general de lo que se aconteció allá en la ciudad de Morelia y en torno a todas las personalidades y a todos los nuevos amigos que hice e hicimos con los compañeros que fuimos de aquí de la Veracruzana en el cuarto Congreso Internacional Javier Zubiri. Es así, bueno, primero quiero mandar un gran saludo a los organizadores del Congreso, especialmente al doctor Alfonso Villa por su hospitalidad y bueno, por organizar este Congreso de Zubiri. Y como dice Daniel Cruz por acá, pues sí, Zubiri es un buen filósofo. Saludos, estimado Daniel Cruz, que también otro nuevo amigo que hicimos por allá, el cual nos llevó a conocer los lugares emblemáticos de la ciudad de Morelia, también a Olin y a Metzli, a todos los compañeros, a Kirby también que andaba por allá, estuvimos ahí degustando unos buenos cafezazos, ¿no? Con piquete, dicen por aquí. Bien, bueno, el reconocimiento al doctor Alfonso Villa por organizar el cuarto Congreso Internacional Javier Zubiri, que se dio ahora aquí en la Ciudad de México. También al doctor Antonio González Fernández, director
de Estudios y Publicaciones de la Fundación Javier Zubiri, y al doctor, obviamente, al que preside la Fundación Javier Zubiri Madrid, el doctor Diego Gracia, que nos deleitó un día con una conferencia de bioética antes de comenzar el Congreso, y en la inauguración nos deleitó también con una conferencia de noología. ¿En qué está la novedad? Estaré comentando también lo que trataba el doctor Diego Gracia. Saludos para Elodia Foucaultiana, que ya anda por acá. Saludos. A ver si luego pasando recomendaciones de películas que me ha estado comentando que tiene. Bueno, pues también saludos a Elodia. A Esther Velázquez también está escuchando. Ahora no hablaré términos en francés, pero bueno, ya me corregirá algo. A María José, que se perdió el Congreso, pero bueno, estuvo muy bien la del doctor Diego Muñoz. Le estaré subiendo también los videos al canal. Gracias a todos los que nos escuchan en este programa de radio filosófico, y bueno, comenten lo que les interesa, lo que les parece, que también estaré um, comentando, bueno, dialogando sus comentarios por este lado, aquí por la página de mixlr.com, o en el Facebook. Si me tienen agregado ahí, búsquenme como Soliloquios de un Metafísico. Así sale el programa. Espero se oiga todo bien. Muy bien. ¿Por qué hacer una reseña de un congreso? Y bueno, un congreso internacional, y especialmente solamente de un filósofo como lo es Javier Zubiri. Este año tuvimos la oportunidad aquí en México de que se organizara el cuarto Congreso Internacional de Javier Zubiri, y bien, tuvimos la fortuna de que fuera sede en la ciudad de Morelia, además que en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, la Facultad de Filosofía Samuel Ramos, y bueno, también apoyar el CONACYT, tuvieran el agrado y también las ganas de hacer un congreso de este tipo. En programas anteriores les he hablado de Javier Zubiri. Es un filósofo español, y es un filósofo bien metafísico, y ya de eso de entrada, la última parte de ser un filósofo interesado en la metafísica, bien, pues es lo que muchas desavenencias causa, también mucha controversia, y también causan mucho escosor en los círculos intelectuales, en los círculos académicos, por lo que le es difícil entrar, no solo en las universidades, en programas, planes de estudios de la academia, y eso lo hace más difícil. Saludos al doctor Alfonso Villa, que ya nos está escuchando ahí en línea. Bueno, abrazos, y bueno, recordándole gracias por la hospitalidad y la movilidad recibida allá en Morelia, Michoacán, y no solo en la parte de la organización, sino bueno, el gusto de conocerlo personalmente y tratarlo. Es una excelente persona, de esos pocos académicos que ya no hay, y que una que otra vez en una charla privada, bueno, hemos tratado este asunto desde otras perspectivas. Pero bueno, les estaba hablando de Javier Zubiri. Eh, el asunto es de que le es difícil, ¿no? De que un filósofo de esta talla, de esta envergadura, entre en los planes y programas de estudios, dado la radicalidad de su pensamiento, porque desde entrada se dice, bueno, Javier Zubiri tiene una filosofía metafísica, con lo cual ya de entrada las personas toman cierta distancia al oír esta palabra metafísica. Y bueno, más si una persona interesada en estos filósofos posmodernos se le comenta o se le invita a un congreso de Javier Zubiri, y dice, bueno, no tenemos nada que discutir, dado que eso se ha acabado. En un libro, Conil, hablando del crepúsculo de la metafísica, hacía un parangón entre Nietzsche y Zubiri, y ahí decía precisamente que la crítica a la metafísica de parte de Nietzsche no alcanzaba a la metafísica de Zubiri, dado que las metafísicas que cada uno
propugna, defiende, propone, son radicalmente diferentes. Dado desde la metafísica de Nietzsche, la metafísica ya no tiene nada que dar, dado estos, universales o estos problemas de los entes en cuanto a entes, ni esta filosofía que se dedica a pensar el ser. Esa visión es una visión que ataca a Nietzsche, pero desde la postura de Javier Zubiri, esa metafísica entra en lo que él llama la metafísica de la inteligencia concipiente. ¿Qué es esto? Bueno, esto es pretender que la inteligencia solo hace conceptos o se dedica a captar las cosas que hay en la realidad, hacer los conceptos y de ahí empezar a teorizar. Esta es una visión errada, analizará Zubiri en varios de sus libros, por lo cual, empezará un largo camino a lo largo de todo su curso vital, de toda su vida, diciendo que la inteligencia, no es esta su función, sino más bien es esta que propone como una inteligencia sentiente. La inteligencia sentiente es la que siente la realidad en impresión de realidad como formalidad. Esto, aunque parezca de primera entrada un trabalenguas, como dirá mi amigo Adán Reyes, saludos por cierto hasta allá Tlacotalpan, también a Jazz, tiene un porqué. Para Zubiri, la metafísica y la inteligencia y el hacer filosofía no tiene nada que ver con esta visión solamente de la inteligencia capte los datos de los sentidos y los haga conceptos. Para Zubiri, inteligencia y sentidos son uno, hay una unidad ahí inseparable, por eso le llama inteligencia sentiente, esta inteligencia que siente y estos sentidos que inteligen. Esto lo explicará muy bien en su primer tomo de Inteligencia y Realidad, el cual obviamente no quiero abordar mucho por acá porque pueden encontrar maravillosos ensayos que hablen de ello. Precisamente en la revista de la Fundación Javier Zubiri de Estados Unidos, la .org, que dirige el doctor Thomas Fowler. Ahí pueden encontrar más sobre la filosofía de Javier Zubiri, los puntos nodales, como pueden ser la realidad, la esencia, la inteligencia, el logos, la realidad, todo este panorama de conceptos zubirianos que son muy interesantes cuando los vas degustando poco a poco y te vas adentrando en este filósofo como es Javier Zubiri. Muy bien, si también te interesa un poco más de saber de Zubiri, bien te recomiendo que entres a la lectura de muchos libros, como ya he hablado por acá. Por ejemplo, hay uno de Zubiri de Antonio Pinto Ramos que se titula así, Javier Zubiri. Hay otro de igual de Antonio Pinto Ramos que se llama Génesis y formación de la filosofía de Javier Zubiri, o el libro de Voluntad de Verdad que ha escrito Diego Gracia. El doctor Diego Gracia ha escrito el de Voluntad de Verdad, que bien es una introducción a la filosofía de Javier Zubiri en un conjunto muy sabroso que te lo hace accesible, además que te da un panorama muy completo de por qué comienza Zubiri a filosofar y también por qué y cuáles son los puntos nodales de su pensamiento. Otro libro que se puede checar, que se puede leer para entrar en este asunto de adentrarse a la filosofía de Zubiri, puede ser un poco de una manera muy histórica el libro de Julián Marías, ya que Zubiri y Ortega lo prologan y le comentan el libro y da un panorama muy sabroso de lo que es la filosofía de Zubiri, que en ese tiempo apenas estaba cocinándose y también apenas estaba conociendo en Iberoamérica y en América Latina. Otro libro que no puedo dejar pasar es muy actual y que seguro lo van a poder conseguir aquí en México, que recoge de una manera muy acendrada, muy sabrosa, de una manera muy atinada, la filosofía de Zubiri con respecto a dos filósofos,
es el de el doctor José Alfonso Villa Sánchez, que lo ha presentado aquí en el cuarto Congreso Internacional, que se titula La actualidad de lo real en Zubiri, crítica a Husserl y a Heidegger, editado ahí por Plaza y Valdés, bueno, también por la Michoacana y el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Si lo pueden buscar, comprar, o bueno, que ya nos diga el doctor Villa dónde podemos adquirir este libro, La actualidad de lo real en Zubiri, crítica a Husserl y a Heidegger, que yo estuve ojeando ahí y son muy sabroso de entrarle todo el índice que tiene en relación a Zubiri y la relación que tiene con Husserl y Heidegger, estos dos grandes maestros con los cuales toma clases y tiene acceso a esta filosofía alemana, pero desde ahí a mí a Zubiri va alentando su propio pensar filosófico, lo que lo llevará, bueno, a crear su sistema en tanto que tal. Y bueno, entendemos por qué dirá en alguna parte el asunto de la filosofía no es academicismo, sino es un sentido de bios teoréticos. Y cuando reconoce que la metafísica es formalmente idéntica a la filosofía, cosa que a algunos hermeneutas no les gusta, ¿no? O algunos aristotélicos tomistas aferrados en hacer ética y todo este asunto, parece no gustarles mucho esta afirmación de Javier Zubiri. Pero bien, esos son asuntos de otro costal, como diría mi sabia abuela. Muy bien, les quiero comentar en esta parte y antes de irnos a una cancioncita muy suave y tropical que les tengo preparada por aquí, lo que aconteció de manera muy general y bueno, cómo se vivió el Congreso de Zubiri. Les quiero comentar que el miércoles 27 de agosto se tuvo una conferencia muy interesante por parte del doctor Diego Gracia Guillén, titulada Noología, ¿en qué está la novedad? Todas estas conferencias magistrales, ponencias, van a estar en el canal Cuarto Congreso Internacional Javier Zubiri, que lo pueden encontrar en YouTube. Las fotos ya han estado circulando en la página también de Facebook del Cuarto Congreso, a las cuales van a poder tener acceso. Solamente hay que tener paciencia. Bueno, el trabajo de edición lleva bastante tiempo y ya van a poder tener de primera mano la conferencia, poder escucarla, degustarla las veces que quieran. Aquí se las voy a comentar de una manera muy suave, muy light, muy sabrosona. Bien. Pues el doctor Diego Gracia hablaba de la analogía en este sentido de entender que Zubiri, ahí está el asunto del estilo y el afloje. Algunos dicen que es metafísica, otros dicen que es etnología. Pero bien, abocándonos a lo que dice el doctor Diego Gracia, la analogía, esta palabra que bien la retoma en su libro Voluntad de Verdad, explicando por qué etnología, dado que más que una metafísica es una noología. Nos habla del sistema de Javier Zubiri, porque es una propuesta, dado que es un nous, esta filosofía que se centra en reflexionar sobre la inteligencia, este nous, en el sentido muy griego, después retomado por los medievales, y la novedad de la radicalidad y el pensamiento filosófico zubiriano está precisamente en entender que la inteligencia no es nada más aquella que se dedica a hacer conceptos o aquella que necesita captar la realidad que está allende a mí. Ese no es el punto de vista de Javier Zubiri. El punto de vista de Zubiri es que la realidad, en tanto que real, es lo que está ahí de suyo, y la inteligencia lo único que hace es inteligir en una aprehensión primordial, con una habitud, la habitud primera que es la inteligencia, esta realidad que nos acontece, esta realidad se nos presenta. Entonces hay que hacerse cargo de ella, y tomando postura obviamente ante esta misma con los diferentes modos y actos de ser.
Entonces empieza a desbrozar el doctor Diego Gracia todos los puntos importantes de lo que sea la analogía, retomando los términos de qué es metafísica, qué es filosofía primera, cómo se entiende el ser, qué se entiende por realidad, qué se entiende por sentidos, y haciendo un panorama general de lo que se ha entendido en la historia de la filosofía, y bueno, también haciendo hincapié en lo que el filósofo tiene que hacer, cuál es la actividad del filósofo, y por lo cual lo lleva a buscar no solamente la realidad en tant que tal o dar un fundamento de la realidad, sino como amante de esta verdad. Y es muy interesante cómo termina la conferencia inaugural del doctor Diego Gracia Guillén citando a Aristóteles y bueno, haciendo ahí un parangón de buscar la verdad, regresar al sentido primigenio, al sentido griego del término, del amante de la sabiduría. Esta conferencia duró un poco más de una hora, muy amena. Después vinieron unas preguntas del público. Y bueno, se empezó el diálogo. Es así como comienza la primera parte, el primer día, la primera actividad del miércoles 27 de agosto allá en la ciudad de Morelia, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana. Después viene una primera mesa titulada Noología, Metafísica y Ontología, tres conceptos claves muy importantes para entrar en el pensamiento del filósofo español. Es así que se empezó a reflexionar sobre estos tres puntos capitales, de estos tres puntos capitales de la filosofía subiriana. Bueno, en esta mesa quiero comentarles que estuvo por un lado el compañero Carlos Sierra Lechuga con la ponencia Inteligencia Sentiente y Realidad Estante. Cabe mencionar que Lechuga, bueno, es el rector del COELI, el Colegio de Estudios Libres, y que también es, bueno, el director ahí de la Gaceta de Orbi. Por cierto, los exhorto a escribir, a enviar, a checar la Gaceta Orbi y la página del COELI. En una segunda mesa, bueno, en un segundo ponente, perdón, está Thomas B. Fowler con la ponencia Teoría Cuántica de Campos y la Filosofía de la Realidad de Zubiri. Aquí Fowler hacía un análisis entre lo que muy exhaustivo entre la física y la ciencia en cuanto a esta teoría cuántica de campos y la relacionaba con la filosofía de la realidad de Javier Zubiri, muy interesante. Traía bastante material y pudo resumirlo, y espero que lo puedan checar que puedan checar el video ahí en el canal para que bueno se empapen un poco más de esta ponencia que estuvo muy sabrosa. En esta primera mesa, Analogía, Metafísica y Ontología, el último ponente fue el doctor José Alfonso Villa Sánchez, que hablaba del ser de la realidad humana. Este tema que le apasiona tanto al doctor Villa, el ser de la realidad, dado que también su libro, bueno, va por ese tenor en hablar del ser, la realidad, la actualidad, como parte importante y medular de la conformación de la filosofía subiriana. Este tema que tiene trascendencia y hace un análisis muy detallado de lo que sea por un tanto el ser, por otro tanto realidad humana, y bueno, metiendo de manera muy sublime, suave, esta parte de la actualidad de lo real y cómo esta parte de entender la realidad en tanto que actualización, bueno, también de la actualización de la realidad humana, es importante y además nodal para entender la filosofía noológica o metafísica, como quieran llamarle, de Javier Zubiri. Después tuvimos en la tarde una conferencia magistral a las 4 con el doctor Fernando Daniel Janet que se titula
devenir noérgico y razón psíquica, una conferencia algo extensa, muy interesante, dado que se centró en explicar un poco más lo que sea lo que él llama la razón psíquica desde el psicoanálisis, hablando desde Freud, todo de las pulsiones, y el otro punto, el del devenir noérgico. Y bueno, ahí platicando con el doctor Danel, hablábamos ahí en los pasillos de que este era un trabajo poco estudiado, es un trabajo que él propone, es un punto que él propone analizar y discutir en la filosofía subiriana, por lo cual es muy interesante entrar en estos dos que parecían disímiles, filosofías, por un lado la de Zubiri y otro lado la de Freud, haciendo ahí una mezcla, conceptos muy claves como lo sean de la razón, la inteligencia, el devenir noérgico, y que deviene en lo que él llama la razón psíquica. Muy bien, para continuar con el programa quiero comentarles un poco más adelante, pero antes los quiero mandar a una cancioncita de mi amigo David Kikoski que se titula Never Let Me Go.